Cuando acepté pasar el invierno en una estación de investigación en el extremo norte, mis amigos pensaron que estaba loca. No entendían el atractivo del silencio, de la soledad en un lugar donde la nieve se extiende sin fin bajo un cielo gris ininterrumpido. Pero para mí era como una vía de escape. El aislamiento era parte del atractivo, una forma de desconectar, de alejarme del ruido y de las rutinas que se habían vuelto tan agotadoras como predecibles. La estación de investigación, o estación N1, como la llamaban vulgarmente, era lo más lejos de la civilización que podía llegar sin cruzar el círculo polar ártico. Era una estructura compacta, construida como un búnker, capaz de soportar tanto inviernos brutales como meses de oscuridad implacable. No había ninguna ciudad en cientos de kilómetros, solo la estación, rodeada de nieve y silencio infinitos, enterrada bajo capas de hielo. Llegué a finales de octubre, justo cuando partía el último helicóptero. El equipo de vuelo descargó algunos artículos de primera necesidad antes de despegar. El zumbido de las aspas cortó el aire pesado y frío antes de desaparecer en el horizonte, dejándome solo. Era una sensación extraña, estar de pie en este paisaje vacío mientras el sonido se desvanecía, sabiendo que yo sería la única vida aquí hasta la primavera. El interior de la estación era todo lo que esperaba. Paredes metálicas pintadas de un blanco estéril, suelos industriales, gruesas puertas de acero. Tenía todo el encanto de una sala de hospital vacía. La sala común tenía un par de sofás, una maltrecha cafetera y un pequeño televisor que no emitía más que estática. Más atrás estaban los laboratorios, un cobertizo de mantenimiento y una estrecha cocina abastecida con suministros suficientes para pasar el invierno. El técnico anterior me había informado de las tareas de mantenimiento, como mantener el generador en marcha, supervisar los equipos básicos de investigación y mantener el sistema de seguridad, que incluía una red de cámaras repartidas por toda la estación. Las primeras semanas fueron tranquilas. Los días se convirtieron en un borrón de comprobaciones rutinarias, anotaciones en el diario y observación de la nieve amontonada en el exterior. Me despertaba en un profundo silencio, seguía los mismos pasos, escuchaba el zumbido del generador o el crujido ocasional del metal mientras la estación se adaptaba al frío cambiante. Llevaba un registro de las tareas de cada día, detalles del mantenimiento de la estación, cambios en el tiempo y ocasionales bajadas de temperatura que me obligaban a acurrucarme en gruesas capas. No fue hasta finales de noviembre cuando el malestar empezó a apoderarse de mí. Una mañana, una tarea rutinaria me llevó a la sala de seguridad. Las cámaras estaban repartidas entre los pasillos principales, las salas de suministros, los laboratorios y algunas tomas externas. El frío había causado estragos en el equipo últimamente, provocando breves interrupciones estáticas que tenía que registrar y vigilar de cerca. Normalmente, comprobaba las señales, marcaba la estática y seguía adelante. Pero esta mañana algo iba mal. Estaba repasando las grabaciones de las últimas 24 horas, más deprisa de lo normal, solo por encima. Pero entonces noté un extraño parpadeo. Fue rápido, un borrón momentáneo en el pasillo principal. Pensando que se trataba de otro fallo estático, ralenticé la grabación y la observé detenidamente. El pasillo estaba vacío. La tenue luz de los paneles superiores proyectaba sombras a lo largo de las paredes, hasta las puertas de los almacenes. No ocurrió nada durante unos segundos, y entonces apareció. Una sombra recorrió el suelo y desapareció tan rápido como había aparecido. Me incliné hacia adelante y sentí un escalofrío. No había objetos en el pasillo, ni fuentes de luz que pudieran proyectar una sombra en movimiento. Mi lado racional argumentó que probablemente se trataba de un truco de la cámara, un pequeño fallo causado por el frío, que últimamente era implacable. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. La sombra se había movido demasiado deliberadamente.
demasiado suavemente para ser un simple fallo de la cámara. Después de aquello, volví a ver las imágenes de seguridad cada vez que tenía unos minutos libres. Me decía a mí mismo que era solo para controlar el equipo, para detectar a tiempo cualquier fallo e informar de él. Pero en el fondo empecé a sentir que estaba pasando algo más, y cada vez que lo comprobaba, encontraba más parpadeos, movimientos sutiles que parecían acechar justo más allá del alcance de las tenues luces de la estación. Unos días más tarde, el generador dejó de funcionar. Había funcionado sin problemas desde que llegué, pero aquella noche me despertó la ausencia de su zumbido habitual. La temperatura de la estación descendió casi de inmediato. Cogí mi abrigo y bajé corriendo a la sala de mantenimiento. Apenas había vuelto a encender las luces cuando las imágenes de las cámaras se conectaron de nuevo, parpadeando un momento antes de volver a la normalidad. Intenté quitármelo de encima, culpando al frío extremo y a la interminable soledad, pero sentía que el malestar iba en aumento. Para distraerme, empecé a leer los viejos registros dejados por los técnicos anteriores. Eran notas rutinarias que documentaban sobre todo problemas menores del equipo y detalles del implacable invierno de Alaska. Pero en uno de los registros más antiguos, encontré una mención de actividad inusual en el pasillo principal y una sugerencia de que podrían ser sombras proyectadas por objetos en movimiento. El informe era vago, pero me dejó intranquilo. Nadie más había escrito sobre ello, pero por alguna razón las palabras se me quedaron grabadas. Una noche me picó la curiosidad y decidí echar un vistazo a las imágenes archivadas en el servidor. Fue una decisión de la que me arrepentiría. Busqué imágenes del año anterior, seleccionando clips al azar para verlos, sintiéndome como un voyeur que escarba en los recuerdos de otra persona. Allí, en una de las secuencias más antiguas, vi algo que me hizo palpitar el corazón. Era débil, pero inconfundible. La figura de una persona avanzando por el pasillo. Volví a ver el vídeo y sentí que se me enfriaban las manos a pesar de las gruesas capas que llevaba. No era solo un destello, era la sombra de una persona que se movía lentamente por la pared, como si intentara evitar que la detectaran. Y entonces, tan rápido como había aparecido, desapareció. Me dije que debía de ser un error, tal vez la sombra de un técnico que se había marchado justo antes de que yo llegara, captada por una cámara defectuosa. Pero había algo antinatural en su forma de moverse, como si fuera consciente de que la cámara se perdía de vista a medida que se acercaba al borde de la pantalla. Pasaron los días e intenté olvidarlo, pero la semilla del miedo estaba plantada. Me encontraba mirando por encima del hombro, sintiendo un cosquilleo en el fondo de mi mente, como si algo estuviera observando, acechando justo más allá de los límites de mi visión. Y cada vez que comprobaba las imágenes, casi esperaba volver a ver esa figura, moviéndose entre las sombras con un sigilo que no podía explicar. Una noche comenzaron los débiles arañazos. Era sutil, apenas audible por encima del sonido del generador, como si algo se arrastrara por las paredes de mi habitación. Intenté ignorarlo, culpando a mi imaginación y al aislamiento, pero cada vez era más fuerte y avanzaba lentamente por el pasillo hacia el almacén. A la mañana siguiente volví a comprobar las grabaciones, temiendo lo que pudiera encontrar. Los pasillos estaban vacíos, silenciosos como todas las noches, pero cuando la cámara escaneó el pasillo fuera de mi habitación, volví a verlo. Una figura oscura rondando cerca de la puerta, mezclándose en las sombras antes de desaparecer. A estas alturas dormía con una linterna junto a la cama, por si acaso. Volví a oír aquellos sonidos. Cada noche me quedaba despierto escuchando el silencio, sintiendo el peso de la estación vacía que se cerraba a mi alrededor. Cada crujido del metal, cada ráfaga de viento del exterior me parecía algo más. Y cada vez que comprobaba las cámaras, encontraba nuevos parpadeos, pequeños movimientos que desaparecían tan rápido como habían llegado. Una noche,
Mientras hojeaba una carpeta de archivo en la que no había reparado antes, descubrí una serie de registros de vídeo. La carpeta estaba etiquetada solo con la fecha: invierno de 2031. Hice clic en el primer registro y la pantalla se llenó con la imagen de una mujer, la doctora Lena, la científica jefe que había dirigido la estación años atrás. Su rostro era tranquilo, profesional, y hablaba con un distanciamiento clínico mientras documentaba el mantenimiento de los equipos y las lecturas atmosféricas. Pero algo en sus ojos delataba un atisbo de fatiga, un leve indicio de algo más oscuro. Registro tras registro, su actitud cambió. Se volvió más ansiosa, sus palabras más tensas. A la tercera entrada, su voz había perdido su tono tranquilo y su mirada se desviaba hacia los lados de la pantalla, como si esperara que alguien apareciera a su lado. Y en una de las últimas entradas, su voz se redujo a un susurro. «Si lo oyes», dijo con los ojos muy abiertos, «hagas lo que hagas, no mires». La bitácora terminó bruscamente y su rostro se congeló en una expresión de miedo que parecía demasiado real. Volví a sentarme y dejé que sus palabras calaran hondo, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. «Doctora». La advertencia de Lena siguió resonando en mí mucho después de que saliera de la sala de seguridad. «No mire». Aquellas palabras pesaban mucho en mi mente y, sin embargo, me sentí atraída por las imágenes como una polilla, por una llama tenue e inquietante. No quería mirar, pero la idea de dejar de hacerlo me parecía peor, como si fuera a quedarme indefensa, sin saber lo que me acechaba en las oscuras habitaciones que no podía ver. Habían pasado unas 2 semanas desde que vi la sombra por primera vez, pero cada día parecía más aterradora. Caminaba por los oscuros pasillos y me sorprendía mirando las sombras de las paredes o deteniéndome cuando creía oír algo que se movía fuera del alcance de las luces. No había ninguna lógica en mi preocupación, ninguna razón sólida para sentirme amenazada, y sin embargo, la sensación de ser observada se intensificaba, una presencia invisible, entretejida en el silencio. Aquella noche, tras horas de pasearme y tratar de deshacerme de mi inquietud, me encontré de nuevo en la sala de control, con los ojos pegados a la pantalla. La habitación estaba fría y el frío me calaba hasta los huesos. No importaba cuántas capas me pusiera, las imágenes de las cámaras parpadeaban ante mí. Cada fotograma era un recordatorio silencioso de mi creciente obsesión por descubrir lo que fuera que estuviera ocurriendo en aquel lugar. Mientras escudriñaba los archivos, me topé con una carpeta en la que no había reparado antes. A diferencia de las demás, esta no tenía fecha concreta, solo la etiqueta internal Log Confidential. Curioso, hice clic en ella y vi cómo una serie de clips se cargaban en la pantalla. Las miniaturas mostraban los mismos pasillos familiares, pero algo en ellos parecía diferente. La fecha del primer vídeo databa de hacía más de 3 años, cuando la doctora Lena estaba aquí. El tiempo de Lena aquí. El vídeo comenzaba con ella de pie en el pasillo principal, mirando a la cámara con una calma forzada que ocultaba una pizca de incomodidad. Llevaba el equipo de investigación habitual, el pelo recogido con pulcritud, pero sus ojos mostraban una mirada cautelosa. «Soy la doctora Lena, jefa científica de la estación N1, para revisar las observaciones de esta noche», comenzó con voz tranquila pero tensa. «El mantenimiento rutinario continúa sin mayores problemas, aunque se han producido algunas perturbaciones inusuales. Hemos grabado sonidos a horas extrañas, cosas que no se corresponden con ninguna actividad dentro de la estación». Apartó un momento la mirada de la cámara, con los hombros visiblemente tensos. El equipo cree que podrían ser cambios en los soportes estructurales debidos al frío, pero los sonidos son diferentes. Parecen casi deliberados. El vídeo terminó bruscamente, cortándose antes de que terminara la frase. Volví a sentarme, con el peso de sus palabras haciéndose eco de mis propias observaciones. Incluso las explicaciones más lógicas parecían poco convincentes,
como si la doctora Lina intentara convencerse a sí misma más que a nadie. Hice clic en el siguiente vídeo. Esta vez estaba en el laboratorio, con una expresión de irritación mezclada con algo más inquietante en el rostro. «Anoche hubo más problemas», murmuró, con la voz más baja que antes. Empiezo a pensar que está pasando algo. No sé cómo explicarlo. Los ruidos son cada vez más fuertes y había una sombra en el pasillo. He comprobado las cámaras y no hay nada en ellas. Hizo una pausa, mirando directamente a la pantalla, casi como si hablara con alguien detrás de la cámara. «Creo que no estoy sola aquí». Sus palabras calaron hondo, helándome mientras estaba sentada sola en la habitación poco iluminada, sintiendo el frío apretar a mi alrededor. Su tono era tranquilo, pero podía percibir el miedo que había detrás. Era un miedo con el que ya estaba demasiado familiarizada, un miedo silencioso a que algo estuviera acechando justo fuera de la vista, algo que no podía ver ni probar. Los días siguientes se prolongaron, cada uno más inquietante que el anterior. Me dediqué al mantenimiento rutinario, comprobando tuberías, calibrando instrumentos meteorológicos, cualquier cosa que me distrajera. Pero cada noche, cuando la estación se sumía en el silencio, volvían los arañazos. Eran débiles, como si algo se moviera contra las paredes o se deslizara por el suelo. Pero cuando iba a investigar, no encontraba nada. Empecé a preguntarme si el aislamiento me estaba jugando una mala pasada, convirtiendo cada sonido y cada sombra en algo siniestro. Pero la sensación de ser observado era más difícil de explicar. Era como un compañero inoportuno que se hacía más fuerte cada día que pasaba. Una noche, decidida a entender lo que había experimentado la doctora Lena, volví a las imágenes. Esta vez encontré un registro antiguo, enterrado en lo más profundo de los archivos. Al pulsar el botón de reproducción, apareció la doctora Lena, sentada en la pequeña cocina, con el rostro iluminado únicamente por las tenues luces del techo. Parecía más cansada que antes, con los ojos llenos de ojeras. «Lo he seguido todo al pie de la letra», susurró, con un tono discreto, como si temiera que la oyeran. «Lo he documentado todo. He intentado ser racional, pero vaciló, y luego se inclinó más hacia la cámara, con los ojos muy abiertos y desviados hacia los rincones de la habitación. Hay algo aquí conmigo. No sé lo que es, pero me está observando. Anoche me pareció verlo. Una figura al final del pasillo. Intenté decirme a mí misma que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero sus palabras se interrumpieron y miró hacia otro lado, con expresión angustiada. Si alguien encuentra esto, ten cuidado. No lo hagas. No te quedes en el vestíbulo principal después de medianoche. Y si oyes algo, hagas lo que hagas, no mires». La pantalla se oscureció. Sus últimas palabras resonaron en mi mente, negándose a abandonarme. «No permanezcas en el pasillo principal después de medianoche». Miré el reloj. Eran poco más de las 11:30. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal y se instaló como un peso en mi pecho. El pasillo frente a mi puerta se extendía en las sombras, cada crujido y gemido amplificado por el silencio. Estaba solo, pero parecía como si la propia estación contuviera la respiración, esperando. Aquella noche me tumbé en la cama, con los ojos pegados al reloj. Escuché, mis oídos se esforzaban por captar cualquier sonido más allá del zumbido del generador. Estaba a punto de dormirme cuando lo oí, un leve sonido de raspado, como si algo se moviera lentamente por la pared del pasillo. Se me aceleró el pulso, pero mantuve los ojos cerrados, negándome a mirar. El arañazo se hizo más fuerte, resonando en toda la estación a medida que se acercaba a mi habitación. Todos mis instintos me decían que abriera los ojos para comprobar los monitores, pero me aferré a la advertencia de la doctora Lena, la advertencia de Lena, su voz, un recordatorio constante. «Hagas lo que hagas, no mires». Después de lo que pareció una eternidad, los arañazos se desvanecieron, dejando solo silencio. Permanecí inmóvil,
con la respiración entrecortada, esperando cualquier señal de que realmente se había ido. Al final me sumí en un sueño intranquilo, perseguido por los pasillos sombríos y la voz de la doctora Lena. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de terror aún mayor. Sabía que tenía que comprobar las imágenes para ver si se había grabado algo fuera de mi habitación. Me temblaban las manos y el miedo se me revolvía en el estómago. El vídeo del pasillo se cargó y vi que el pasillo permanecía vacío. Entonces, exactamente a las 12:06, una sombra parpadeó en el extremo del pasillo y se quedó allí un instante antes de desaparecer. La observé una y otra vez, tratando de encontrar una explicación racional, pero cada vez que lo hacía, solo aumentaba el miedo que me corroía. La sombra tenía forma humana, se movía lentamente, con movimientos deliberados. Se detuvo, como si fuera consciente de la presencia de la cámara, antes de volver a sumergirse en la oscuridad. Me temblaron las manos al apagar el monitor, pero no pude evitar la sensación de que acababa de vislumbrar algo que no debía ver. Algo que desafiaba la lógica, que acechaba en los rincones invisibles de esta estación fría y vacía. En los días siguientes, empecé a notar otras rarezas, pequeñas cosas al principio, como herramientas que había dejado bien apiladas, de repente desparramadas, o documentos que se movían en la sala de suministros. Al principio era fácil ignorarlas, culpar a mi despiste o a los efectos del aislamiento. Pero cuando encontré el mensaje garabateado con tinta negra y gruesa en la pared de la sala de suministros, casi se me paró el corazón. Mantente alejado de los niveles inferiores. Las palabras parecían haber estado allí durante un tiempo, la tinta ligeramente descolorida, como si las hubiera dejado alguien hace mucho tiempo. Pero eso no tenía sentido. Se trataba de una instalación segura, y yo era la única persona aquí. Intenté borrarla, pero dejó una mancha tenue, un recordatorio persistente de que alguien, en algún momento, había sentido la necesidad de dejar esta advertencia. Con el paso de los días, no pude resistir la atracción de los niveles inferiores, a pesar de que todos mis instintos me decían que me mantuviera alejado, que evitara a quienquiera que hubiera dejado aquel mensaje. Me corroía la curiosidad. Me pasé horas de pie en lo alto de la escalera que conducía al pasillo sin luz, sintiendo el peso de las palabras de la doctora Lena. No había mencionado los niveles inferiores, pero algo me decía que lo que temía estaba relacionado con ese espacio oscuro y prohibido. Intenté racionalizarlo como una necesidad de investigar, una forma de obtener respuestas y demostrarme a mí misma que solo era una broma de mi mente. Pero mientras permanecía allí, mirando fijamente a las sombras, sentí la certeza sigilosa de que lo que había debajo estaba esperando, observando, listo para arrastrarme más profundamente hacia una oscuridad de la que no podría escapar. Por ahora me mantendría alejada, pero las preguntas me corroían, negándose a abandonarme. Los niveles inferiores asomaban en mi mente, una profundidad prohibida que parecía llamarme tanto como advertirme que me mantuviera alejada. Cada vez que pasaba por el hueco de la escalera, la oscura entrada parecía devolverme la mirada, un pozo interminable de preguntas y miedo. Sin embargo, a pesar de la advertencia garabateada en la pared de la sala de suministros, no podía dejar de pensar en ella. La doctora Lena había estado aquí, atrapada en la misma incertidumbre, insinuando que algo siniestro aguardaba a quien se aventurara a bajar. Una noche me desperté en medio de un silencio antinatural. El zumbido habitual del generador se había detenido. Mi aliento se empañó en el aire helado cuando me incorporé. El frío cortante me envolvió. Me puse la chaqueta gruesa, cogí la linterna que había junto a la cama y me dirigí con cautela a la sala de control para comprobar la alimentación del generador. El haz de mi linterna rebotaba en las paredes. Cada sombra se estiraba y retorcía como zarcillos de tinta, arañando los bordes de la luz. Al acercarme a la sala del generador,
El silencio se hizo añicos por un sonido tan agudo e inesperado que me quedé paralizado. Un sonido de raspado, lento y deliberado, en algún lugar del pasillo detrás de mí. Con el corazón palpitante, me di la vuelta y alumbré con la linterna a lo largo del pasillo. Nada se movía, pero el sonido continuaba, raspando las paredes, cada vez más fuerte y cercano. Aferré la linterna con más fuerza. Cada nervio de mi cuerpo me decía que retrocediera, pero mis pies seguían clavados en el suelo. De repente, lo vi en la pantalla del monitor cercano a la sala de control. Una figura oscura apareció al final del pasillo, flotando justo fuera del almacén, fundiéndose con las sombras como si formara parte de ellas. Contemplé horrorizada cómo se acercaba a mi puerta, una presencia lenta y sigilosa que parecía deslizarse más que caminar. Se detuvo frente a mi habitación. Su forma sombría se desdibujó contra la pared. Contuve la respiración y sentí que me latía el pulso mientras la figura permanecía en un silencio antinatural. Finalmente, se desvaneció en las sombras y desapareció al doblar la esquina. Solo entonces me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Me tambaleé hacia atrás, con un sudor frío pegado a la piel. La imagen de aquella figura se grabó en mi mente. Ya no era un simple parpadeo o un truco de la luz. Era algo deliberado, algo consciente. A la mañana siguiente volví a las imágenes. Tenía que estar seguro de lo que había visto. Me temblaban las manos mientras rebobinaba la grabación, viendo cómo la figura se acercaba, se detenía y desaparecía. No se trataba de un fallo de la cámara, ni de una sombra provocada por los cambios de luz. La figura parecía seguir un camino, como si supiera exactamente a dónde iba. No pude evitar la sensación de que buscaba algo, o tal vez a alguien. Durante las noches siguientes, empecé a dormir a ratos, sin dejarme llevar demasiado por la inconsciencia. En cuanto oí aquel ruido, me desperté de un tirón, aferrando la linterna y escuchando el ritmo lento y constante de algo que se deslizaba por las paredes. Tenía los nervios a flor de piel. Cada centímetro de mí estaba tenso. Cada vez que comprobaba las cámaras, casi esperaba volver a ver aquella figura, moviéndose con la misma inquietante deliberación. Una noche, decidida a saber más, esperé junto a la sala de control, observando atentamente las imágenes en directo. Exactamente a las 12:06, con toda la estación envuelta en un inquietante silencio, la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Observé cómo se deslizaba por el pasillo frente a mi puerta. Su forma oscura se mezclaba con las sombras como si fuera una de ellas. Con mano temblorosa, acerqué los dedos al interruptor del micrófono y susurré en medio del silencio. ¿Hay alguien ahí? La figura dejó de girar ligeramente, como si me hubiera oído. El aire se sentía denso, presionándome, como si las propias sombras estuvieran escuchando, esperando. Y entonces, sin hacer ruido, la figura se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí sentada, con la mente acelerada, el corazón palpitante y una sensación de terror apoderándose de mí. Esa misma noche, mientras intentaba asimilar lo sucedido, volví a los registros archivados, las entradas de la doctora. Las entradas de la doctora Lena eran cada vez más fragmentarias, y cada una de ellas dejaba entrever un miedo creciente. En uno de sus últimos registros, parecía angustiada. Su voz apenas era un susurro. Lo sabe. Sabe que estamos aquí. No sé lo que es, pero nos está siguiendo. Nos observa. Intentamos no hacer ruido, pero aún así nos encuentra. Si oyes esto, aléjate de los niveles inferiores. No bajen solos. Hagas lo que hagas, no te quedes cuando oscurezca. Sus últimas palabras se desvanecieron en el silencio, dejándome en un sudor frío. Los niveles inferiores guardaban algún secreto oscuro y retorcido, algo que había llevado a la doctora Lena al borde del miedo. Lena al borde del miedo. Y ahora, fuera lo que fuese lo que la había atormentado,
parecía estar dirigiendo su atención hacia mí. Sentada allí sola en el frío, el peso del aislamiento me oprimía. No podía quitarme la sensación de que me observaban. Cada crujido de las paredes metálicas, cada ráfaga de viento, me parecía el susurro de algo que acechaba más allá de la luz, esperando el momento en que yo bajara la guardia. Al día siguiente, me encontraba en lo alto de la escalera, contemplando la oscuridad. Mi linterna proyectaba un haz estrecho que apenas iluminaba los peldaños en su descenso hacia la oscuridad más absoluta. Todos mis instintos me gritaban que diera media vuelta, pero la necesidad de comprender era más fuerte. Bajé con paso lento y vacilante. El aire se volvía más frío a cada paso, un escalofrío que me calaba hasta los huesos. El sonido del raspado comenzó de nuevo, débil al principio pero cada vez más fuerte, resonando en las paredes como si avanzara hacia mí. Me detuve y agarré la linterna con tanta fuerza que me dolían los dedos, y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Un súbito escalofrío me recorrió la espalda. Me di la vuelta y subí corriendo las escaleras, con mis pasos resonando en el vacío. Las sombras parecían cerrarse a mi alrededor. Su presencia era más tangible que nunca. Atravesé la puerta y la cerré de un portazo, respirando agitadamente mientras me apoyaba en ella, atenta a cualquier señal de movimiento más allá. El silencio era ensordecedor. El silencio era pesado, como un peso que no podía quitarme de encima. Apoyada en la puerta, respiraba entrecortadamente, con el aire frío arañándome los pulmones. No sabía de qué acababa de escapar, pero pensar en su presencia ahí fuera, acechando en los pasillos poco iluminados, me parecía una amenaza silenciosa. Y me hundí en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta, intentando estabilizarme. Los recuerdos de los últimos registros de la doctora, su advertencia sobre los niveles inferiores, cobraba ahora un sentido aterrador. Para ella estaba claro, igual que para mí, que algo no me quería allí. Por la mañana, la parte lógica de mi mente empezó a racionalizar de nuevo. Quizá lo que había visto no era real. El aislamiento distorsiona la realidad. Eso lo sabía. Pero aunque intentaba convencerme a mí misma, una persistente certeza me decía que no podía evitar esos niveles inferiores para siempre. Si quería respuestas y, lo que era más importante, una salida de esta pesadilla, tenía que enfrentarme a lo que fuera. Aquella noche, tarde, me reuní conmigo mismo, sintiéndome como un hombre condenado. Armado con mi linterna, me dirigí a lo alto de las escaleras. Las sombras se aferraban a cada rincón, dando la impresión de una profundidad mucho más oscura de lo que realmente era. Me armé de valor y bajé el primer peldaño. Cada pisada resonaba siniestramente a medida que me adentraba en lo desconocido. Al final de la escalera, el aire era más frío y las paredes estaban resbaladizas por la condensación. El zumbido del generador apenas era un murmullo aquí abajo, y el silencio parecía más denso, más completo. Mi linterna iluminaba un estrecho pasillo que se extendía ante mí, adentrándose en una oscuridad que parecía no tener fin. Avancé lentamente, sintiendo el peso de cada paso. Empezó de nuevo el roce, lejano pero inconfundible. Era como si algo se arrastrara por las paredes. Acercándose con cada respiración, me aferré a las palabras de la doctora Lena en mi mente. Hagas lo que hagas, no mires. Llegué al final del pasillo, donde una única puerta se alzaba frente a mí. La pintura estaba desconchada, y bajo el delgado haz de luz de mi linterna podía ver débiles arañazos en el marco. Mi mano vaciló en el picaporte, pero me obligué a girarlo y empujé la puerta. La habitación que había más allá era un almacén, abarrotado de equipos viejos y cubierto de una fina capa de polvo, como si nadie lo hubiera pisado en años. Escudriñé la habitación y fue entonces cuando lo vi. Un pequeño cuaderno sobre una estantería metálica. Lo cogí y lo abrí,
Las frágiles páginas crujieron en el silencio. Las anotaciones databan de la época en que la doctora Lena trabajaba en la comisaría, pero eran diferentes de los registros clínicos que había visto antes. Su letra era frenética, garabateada en líneas irregulares que sugerían una mente deshilachada por el terror. Lo oigo todas las noches, rascarse, arrastrarse. Me sigue por el pasillo, pero cuando me giro, nada. Es casi como si esperara a que lo viera. Tragué saliva y pasé a la página siguiente. Nos dijeron que aquí estaríamos a salvo, que nada podría alcanzarnos. Pero no lo sabían. No podían saberlo. La última anotación era apenas legible, su letra errática e irregular. Lo vi. Dios me ayude. Lo vi. Está justo detrás de ti. Las palabras parecieron saltar de la página y me sobresalté, dejando caer el cuaderno. Mi linterna parpadeó. La luz chisporroteó, como si también tuviera miedo. Me invadió una sensación de terror y sentí un impulso irrefrenable de correr, de alejarme lo más posible de aquella habitación. Cuando volví al pasillo, un leve susurro me rozó el oído. Era suave, casi gentil, como un aliento en la oscuridad. «No mires». La voz me resultaba inquietantemente familiar. Sentí que la fría presión del miedo me inmovilizaba, pero me obligué a moverme y retrocedí hacia la escalera. Mi linterna vislumbró algo al final del pasillo. Una sombra, más oscura que el negro que la rodeaba, que se movía con un ritmo extraño y deslizante. Era como si la propia oscuridad estuviera tomando forma. Una figura que se fundía con las propias sombras que habitaba. Retrocedí, con cuidado de no establecer contacto visual con el aire vacío frente a mí, esperando, rezando para que no se diera cuenta. Cuando me di la vuelta para huir, los arañazos se hicieron más fuertes, más cercanos. Me retumbó el corazón y subí las escaleras a trompicones, sin atreverme a mirar atrás, sin dejar que el miedo me frenara. Finalmente, llegué a la planta principal y cerré la puerta tras de mí. Me ardían los pulmones, respiraba entrecortadamente. Me sentía exhausta. El frío me invadía como si me hubiera seguido desde abajo. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el último mensaje de la doctora Lena. El último mensaje de Lena, su advertencia grabada en mi mente. Al día siguiente, vi las imágenes del pasillo y me temblaban las manos al verlas. Casi no quería saber si las cámaras habían captado lo que yo había visto. Y entonces apareció. Exactamente a las 12:06 apareció la figura, desplazándose por el pasillo con movimientos lentos y deliberados. Pero esta vez se detuvo en lo alto de las escaleras, justo donde yo había huido. La figura pareció detenerse, casi como esperando, escuchando. La sombra permaneció allí durante lo que parecieron minutos antes de darse la vuelta y deslizarse de nuevo por los niveles inferiores. Apagué el monitor, incapaz de deshacerme de la sensación de que, fuera lo que fuese, lo sabía. Sabía que la había visto, que había sentido su presencia. Y ahora, de algún modo, estaba esperando a que volviera. Pero yo sabía una cosa con certeza. Fuera lo que fuera, no era solo una sombra o un truco de mi mente. Era real, y tenía un propósito terrible más allá de cualquier cosa que pudiera entender. Sentado solo en la estación, me di cuenta de que ya no era un observador. Formaba parte de la pesadilla que me había dejado aquí, un intruso indeseado en un juego al que no quería jugar. La oscuridad tenía ojos y estaban enfocados en mí, y sabía en el fondo de mi estómago que tarde o temprano volvería a llamarme. El silencio de la estación había cobrado vida propia, pesado y casi sensible, como si conspirara con las sombras para consumirme. Después de lo que había visto, de lo que había sentido, ya no podía negarlo. Había algo aquí conmigo, algo que observaba, que esperaba. De día deambulaba por los pasillos estériles, con mis propios pasos como único sonido. Comprobaba el generador, los almacenes, la pequeña cocina.
todo para convencerme de una normalidad que no existía. Pero cada tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, volvía la sensación de ser perseguido. Era como si las propias paredes se inclinaran, deseosas de revelar sus secretos. Una noche, desesperado por recuperar el control, me dirigí a la sala de control, encendí los monitores y revisé las imágenes de la noche anterior. Cada cámara, cada pasillo, necesitaba saber a qué me enfrentaba. Durante horas, examiné las imágenes granuladas, con la esperanza y el temor de volver a verlas. Entonces, en las imágenes del pasillo principal, vi que la sombra regresaba, deslizándose lentamente junto a la puerta de la sala de control. Fue deliberado, incluso metódico. La figura se detenía, miraba, buscaba, casi como si esperara algo. Y entonces me di cuenta. La figura tenía forma. Era vaga e indistinta, pero ya no era solo una sombra fugaz. Tenía un contorno vagamente humano. Los miembros se movían a un ritmo cuidadoso, mientras avanzaba por los pasillos, deteniéndose aquí y allá. Y entonces miró directamente al objetivo de la cámara, un vacío oscuro donde debería haber habido un rostro. Me obligué a seguir mirando, con el pulso latiéndome en los oídos. En esos segundos, la figura no solo levantó la vista, miró fijamente, y en la boca del estómago sentí que se instalaba una terrible comprensión. Sabía que le estaba mirando. Me temblaron las manos al apagar el monitor. Tenía que salir. Lo que la doctora Lena había temido, lo que la había llevado a dejar su último mensaje, ahora me perseguía a mí. Cogí el equipo de supervivencia de emergencia y una pesada capa. Mi única opción era llegar hasta el cobertizo de suministros del exterior y esperar poder resistir a la intemperie hasta que llegara la ayuda. Mientras cruzaba la sala común, volví a oírlo. El débil y implacable raspado, como si algo se arrastrara por las paredes. Se hizo más fuerte a medida que seguía mi camino por la estación. Mantuve la vista al frente, sin atreverme a mirar atrás. Casi podía sentirlo allí, un peso en las sombras que seguía el ritmo de mis pasos. Cuando llegué a la salida, cogí el picaporte con las manos heladas por el miedo. Justo cuando estaba a punto de empujarla para abrirla, mi mirada fue atraída hacia un mensaje grabado en el marco de la puerta. Letras, dentadas, talladas en el metal, como una advertencia desesperada. No puedes irte. Mi corazón se aceleró y empujé la puerta, ignorando el mensaje. El viento del exterior me azotaba con un frío cortante que me abrasaba la piel mientras me obligaba a avanzar a trompicones por la nieve que me llegaba hasta las rodillas hacia el cobertizo de suministros. La tenue luz de la estación proyectaba largas sombras y no me atrevía a mirar atrás. Solo podía pensar en escapar de aquel lugar. Entré en el cobertizo dando un portazo. Mi aliento se empañó en el aire frío mientras me hundía en el suelo, temblando. Tenía la espalda pegada a la fría pared metálica. Por primera vez sentí que había escapado. Me permití un breve momento de alivio, tratando de ignorar el entumecimiento que me invadía los dedos de manos y pies. Pero entonces, desde algún lugar del interior del cobertizo, lo oí. Un leve crujido, seguido del inconfundible sonido de la respiración. Respiraciones superficiales y pausadas que resonaban suavemente en las paredes. Contuve la respiración, apretándome más contra la pared, deseando desaparecer. Giré lentamente la cabeza, con la linterna temblando en la mano mientras la levantaba hacia la parte trasera del cobertizo. El haz atravesó la oscuridad, iluminando cajas, herramientas, estanterías, todo vacío. Pero la respiración no se detuvo. Se hizo más fuerte, como si se acercara, cada respiración espesa y entrecortada. Y entonces, cuando mi luz pasó por encima de un viejo espejo apoyado contra la pared del fondo, me quedé helado. El reflejo no se correspondía con la habitación. Detrás de mí, en la penumbra del cristal, estaba la sala de control de la estación,
con sus frías y estériles paredes metálicas inconfundibles, y dentro de ella, parcialmente oculta por las sombras, había una figura, una silueta oscura que me observaba a través del espejo. Su forma parpadeaba como una transmisión distorsionada. Con creciente horror me di cuenta de que no solo me observaba, me estaba esperando. La respiración se hizo más fuerte y pude sentir su peso acercándose, empujándome hacia el interior del gélido cobertizo. Pero cuando me di la vuelta, la habitación estaba vacía, igual que antes. Estaba atrapada en un juego que nunca había aceptado jugar, con unas reglas que no podía ni empezar a comprender. A medida que se desvanecía la última luz del día, comprendí lo que la doctora Lena había intentado decirme, las advertencias que había rayado y dejado atrás. Fuera lo que fuese, formaba parte de la estación. Estaba ligado a ella, vivía en sus sombras. Y ahora, mientras la oscuridad me rodeaba, sabía que también me había reclamado a mí. En ese último momento, miré fijamente el reflejo y me encontré con la mirada vacía de la figura. Inclinó ligeramente la cabeza, como una burla de curiosidad o quizá de satisfacción, antes de desaparecer entre las sombras, dejando tras de sí solo el frío y el silencio. Nunca llegué a salir de aquella estación.